Estamos en el domingo 18 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Fratres, hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. De todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra, en toda ciencia, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, ya que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Y he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego algunos de los escribas se dijeron interiormente: Este hombre blasfema. Mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 18 después de Pentecostés y hemos escuchado este milagro de nuestro Señor, que en razón de la fe de este paralítico hizo primero le había perdonado sus pecados y después le dio la salud del cuerpo. Entonces es muy importante primero la fe en nuestro Señor, como en muchos milagros que ha hecho, que hizo en todo lo que nos relatan los evangelios. Siempre era precedida por la fe de aquellas personas que fueron curadas. De alguna manera es una recompensa ese milagro. Entonces esos males humanos y todos los males humanos tienen solución, pero se necesita que la humanidad se convierta a Dios, que tenga fe, y entonces habrá solución a todos los males cuanto es posible en esta vida, pero finalmente habrá solución a todos los males al final de esta vida por razón de la fe, porque Dios recompensa la fe con la vida eterna, con la salvación. Entonces necesitamos primero practicar la fe para que Dios nos ayude, nos proteja, nos salve. Y hoy hay muchos católicos quejosos que pasan todo el día a quejarse de sus males, de sus malestares, de los males de la humanidad, y que pasan siempre pensando en eso, en lo que les pasa, en lo que les pasó, en lo que les pasará. Están siempre quejosos de todo eso. Cuando uno platica con la gente o cuando uno toma un taxi, siempre pues las personas comentan los males que hay en el mundo y están quejándose. Entonces está bien que seamos conscientes
de los males, pero no es suficiente quejarse, ¿verdad? Como aquellos que se la pasan, está bien informarse de lo que pasa en el mundo, de algunos que difunden noticias interesantes en internet de los males y las mentiras que se difunden por la prensa. Entonces, pues sí, está bien, pero no es suficiente. No es suficiente pasar el tiempo todo el día en la computadora o en el internet. No es suficiente quejarse, no es suficiente pensar en los problemas. Pensar en los problemas no arregla los problemas. Entonces es un paso. Es cierto que informarse puede ser útil como un paso, como el primer paso para dar otros pasos. Entonces está mal, es un error aquellos que nada más se quedan en ese primer paso de informarse o de querer difundir ciertas informaciones que son útiles. ¿Pero por qué útiles? Porque sirven para después hacer un segundo paso. Entonces esos problemas humanos tienen una solución en Dios, y no basta saberlos, no basta informar. Entonces el hombre necesita soluciones, necesita actos. Entonces hay soluciones humanas que son también útiles, ¿verdad? Una de ellas es informarse, otra es tomar algunas resoluciones prácticas en la vida social, en la vida civil. Está bien, pero no es suficiente. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá, y eso no va a arreglar todo, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que viven de la esperanza en las falsas soluciones, y lo sabemos muy bien, que hay muchas personas que están engañadas, que creen que la democracia va a arreglar todos los problemas, que creen que la ciencia va a arreglar todos los problemas. Son las falsas soluciones, ¿verdad? Las falsas soluciones. Después están las soluciones, que son las que nosotros podemos encontrar con nuestro ingenio, con nuestro estudio, con nuestra información. Pues son soluciones siempre parciales, y que son a la medida humana, son parciales. Son solo soluciones humanas que no van a arreglar el problema de raíz. El problema, la solución a todos los problemas está en Dios. Y en ese sentido, Él es la solución, la única solución. Entonces, debemos volver a Dios. Debemos convertirnos, ¿verdad? Como nos pidió la Virgen de Fátima, para arreglar los males presentes de la humanidad, nos pidió la Virgen en Fátima conversión, ¿verdad? No solo esa primera conversión, que no se engañen esos católicos tibios, liberales, que no se engañen y que digan, no, es que conversión es aquellos que no son católicos y que se vuelven católicos, ¿verdad? No, hay varias conversiones. La conversión de un católico a una vida más cristiana, esa conversión se opera todos los días que tratamos de mejorarnos, de corregirnos de nuestros defectos, y no siempre ser los mismos. O incluso aquellos católicos que viven en el pecado mortal y que tratan de vivir una vida constante en la gracia de Dios, pues es una conversión, ¿verdad? Aquellos que son cristianos, que viven en estado de gracia, pero que se convierten a una vida más ferviente, más santa, más perfecta, es otra conversión, otra forma de convertirse. Entonces, la Virgen nos pidió conversión. Tratemos de convertirnos todos los días,
sobre todo aquellos que viven el pecado mortal, eso sí, absolutamente es necesaria, y aquellos que tienen una vida a cierto grado ferviente, pues que se conviertan en una vida de mayor fe, de mayor caridad, de mayor vida cristiana, ¿verdad? Entonces, no basta quejarse, ¿verdad? Los católicos quejosos hay por todos lados, pero no son esos católicos quejosos que arreglan los problemas ni que hacen realmente algo, porque el mundo que anda tan mal, pues vaya mejor, ¿verdad? Para que se arregle el problema de la humanidad, y la solución es Dios, ¿verdad? Hay soluciones humanas que son muy parciales, pero la solución, la única solución, la solución por excelencia es Dios. Entonces hay que volver a Dios. Hemos en esta semana festejado la fiesta de la Virgen del Rosario y estamos también en el mes del Rosario. Este 7 de octubre fue la fiesta y debemos tener presente que la Virgen de Fátima nos pidió en esta época con especial insistencia el rezo del Santo Rosario. ¿Acaso esos católicos quejosos dicen el rosario? Pues muchas veces no. O dicen una parte del rosario o dicen más. Entonces, en lugar de quejarse, podían decir oraciones, ¿verdad? En lugar de estar pensando lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que me van a hacer, pues mejor rezar. En ese momento esos pensamientos no aportan nada, no arreglan nada, no sirven muchas veces de nada, ¿verdad? El hecho de estar sobre esos pensamientos negativos, que aunque sean ciertos, pero una vez que uno ya lo sabe, entonces debe hacer algo más, otra cosa diferente, es decir, obras, ¿verdad? Y la Virgen nos pidió, pues sí, conversión, oración del Santo Rosario, ¿verdad? Penitencia, sacrificio, reparación por los pecados nuestros y los pecados de los demás. Así que cuando hay desgracias en el mundo, muchas veces son castigos de Dios. Entonces, para que esos castigos no vengan, hay que hacer reparación, ¿verdad? Entonces, los católicos que están contaminados de ideas protestantes dicen, no, es que Jesucristo ya murió por nosotros, Él ya pagó todo. Pero no olvidemos, recuerdo esta cita que ya la he citado de San Pablo, que dicen, yo debo completar en mí lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Cómo es posible que falte algo a la pasión de Cristo? Cristo es Dios. ¿Debería bastar para salvar a toda la humanidad? Sí basta para salvar a toda la humanidad, pero Dios quiere que nosotros colaboremos con su pasión. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra parte, nuestra aportación. Y eso que falta, como dice San Pablo, que falta en mí a la pasión de Cristo, pues es nuestra pasión, nuestra pequeña pasión, unida a la de Cristo. Si no complementamos la pasión de Cristo con nuestra pequeña pasión, no vamos a tener parte con Jesucristo. No vamos a participar de los efectos de la pasión de Cristo. Que los católicos flojos, contaminados de protestantismo, que para el protestante no es necesario reparación porque ya Jesucristo pagó todo. Entonces no, los católicos todos debemos hacer lo que falta a la pasión de Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Participar a la pasión. Y entonces, ¿de qué manera? Pues con esas obras de oración, de penitencia, de sacrificio, de conversión. Todo eso cuesta, todo eso es a veces difícil, a veces doloroso, pues es nuestra pasión. La pasión es aquello que nos hace en cierta manera penar y es un sacrificio, un esfuerzo, y unido a la pasión de Cristo adquiere un gran valor, un valor muy grande,
¿verdad? No aquellos que se quejan y que están en pecado mortal o que no tienen la fe. Sus quejas no sirven absolutamente de nada para su salvación, para ir al cielo. Entonces, es que es muy importante que los católicos comprendan que tenemos en esta obra de salvación, tenemos nuestra parte, y que no vienen las cosas solas, ¿verdad? Entonces debemos hacer esas obras que no son fáciles, que no son siempre alegres y que nos cuestan esfuerzos, porque de esa manera estamos completando lo que falta a la pasión de Cristo en nosotros. Y es necesario para la salvación, eso es necesario. Entonces, muchos esperan que Dios intervenga, muchos esperan que alguien haga algo, a ver qué pasa, y etcétera. Son los comentarios de personas necias y flojas, porque no quieren hacer nada por complementar la pasión de Cristo en su vida, ¿verdad? Que son, por ejemplo, primeramente nuestros deberes de Estado. Si nosotros hacemos bien nuestros deberes, aquellos que tienen obligaciones, por ejemplo, un padre, una madre, de educar bien a sus hijos antes que ver la televisión, antes que irse de paseo, antes que hacer lo que les gusta, ¿verdad? Educar a los hijos no es fácil, educar a los hijos exige esfuerzos. ¿Cuántas veces yo he escuchado a padres o a madres que dicen a sus hijos: déjame en paz, no me hables de tus problemas, déjame tranquilo, y no quieren ver qué pasa en los niños, para poderlos corregir, para poderlos ayudar, ¿verdad? Les basta darles unas direcciones muy generales, pero no quiero entrar en el detalle porque eso les molesta. Y la educación exige mucho detalle. Y estos deberes de Estado, pues también puede ser aquel que trabaja, que haga bien su trabajo, aquel que todas las obligaciones del hogar, todas las obligaciones de un padre de familia, etcétera. Todos esos deberes son los deberes de Estado, pero deben ser practicados de una manera cristiana para que tengan valor en la pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces no es suficiente hacerlos, hay que hacerlos con un estado de ánimo especial. Entonces debemos ofrecerlos. Hay mucha gente que sufre, algunos tenemos nuestros problemas de salud, y pero hay que ofrecer, porque no es suficiente de hacer las cosas, no es suficiente de tener un poco de paciencia con nuestros sufrimientos, paciencia con los demás, paciencia con los trabajos, las dificultades. No es suficiente. Eso debe ser hecho de una manera con espíritu de fe, para que tenga mérito. No basta hacerlo, no basta hacerlo. Tienen que ser ofrecidos. ¿Acaso cuando se despiertan en la mañana ofrecen a Dios todas las obras del día? No, es que yo no tengo tiempo, no se me ocurre, no había pensado. Bueno, entonces todas las obras del día, todas las contradicciones, los sufrimientos del día se ofrecen, estas obras van a adquirir un valor especial. Y entonces tienen un valor de estar unidos a la pasión de Cristo, porque no es fácil, la vida no es fácil, hay siempre cosas que nos disgustan, nos molestan, pero si todo se sobrelleva por amor a Dios, entonces estamos unidos a la pasión de Cristo, ¿verdad? También las obras de oración, por ejemplo, la recitación del rosario, que tanto nos recomendó la Virgen María y nos recomienda la Iglesia, los papas,
a lo largo de la historia siempre han recomendado el rosario, y todo eso también son obras que nos unen a la pasión de Cristo, porque tienen su esfuerzo, su dificultad, ¿verdad? Que no pongan barreras, que no pongan límites. Yo voy a rezar tanto y ya no rezaré más. Y a veces tienen tiempo de rezar más y se la pasan ahí ociosos, perdiendo el tiempo, ¿verdad? El tiempo es precioso y tiene un valor eterno, porque de lo que hagamos del tiempo en esta vida será así nuestra eternidad. Entonces, todas las cosas de la vida, aunque no lo parezca, tienen un valor eterno. Es decir, que si las desaprovechamos, vamos a perder, por ejemplo, una oportunidad de ser más felices, pero eternamente, nada más. Y o si podemos rezar un poco más y no lo hacemos, vamos a perder eternamente un poco más pues mucha más felicidad en el cielo. Entonces hay que aprovechar todo lo que hacemos en la vida. No podemos darnos el lujo, como a veces uno encuentra personas y uno les pregunta ¿qué están haciendo? Pues aquí pasando el tiempo. Están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Esa superficialidad de los católicos tibios que no ven la importancia ni el nexo que hay entre las cosas de esta vida con la eternidad, y de todo, no solo de algo, no solo cuando yo rezo, no, todo lo que hago en mi vida, que lo hago de una manera racional, consciente, es una oportunidad de hacer méritos para el cielo. Y no tengo por qué desperdiciar y decir, bueno, en este momento no me interesa pensar en Dios, no tengo tiempo, es el momento de otra cosa, de distraerme, de estar pensando tonterías. Incluso cuando uno se distrae sanamente, puede ser hecho por amor de Dios. Y esto implica pues una cierta atención, ¿verdad? Aquellas personas que se la pasan todo el día oyendo música a todo volumen, música mala, música fea, música sin ningún valor, y pues no, que su mente está invadida por esa música y no tienen tiempo de pensar en Dios y de ofrecer, ¿verdad? Entonces, de vivir en presencia de Dios, ¿cómo es posible, verdad? Personas que todo el día andan con sus audífonos oyendo música. También las obras son los sacrificios, la penitencia, ¿verdad? Que son cosas en que ya los católicos no piensan, incluso tradicionalistas no piensan en hacer sacrificios, en hacer penitencia. Ciertamente los deberes de Estado bien llevados, las obligaciones cotidianas, pueden ser una penitencia. Cuando el marido tiene paciencia con su mujer que tiene defectos, todos tenemos defectos, o cuando la mujer tiene paciencia con su marido que tiene defectos, todos tenemos defectos, ¿verdad? Entonces es una penitencia, un sacrificio, si uno los sobrelleva bien, como Dios quiere. Entonces eso también es una fuente de mérito. Y entonces si hoy hay una crisis, viene de que los católicos no hacen su parte, ¿verdad? Esa parte que Dios les pide, ¿verdad? Ese complemento a la pasión de Cristo, no la quieren asumir. Y entonces les han hecho creer que la vida cristiana es algo siempre bonito, alegre, y que todo sale, en que todos son sonrientes y que no hay nunca problemas, no hay dificultades, no hay cruces. Eso es el concepto modernista que hoy enseñan en la iglesia moderna. Cuando uno ve las revistas modernistas, pues todo es de color de rosa, todos están sonriendo, no hay cruz, se ha evacuado la cruz, ¿verdad?, de la vida cristiana. Y por eso, ¿por qué hay crisis en el mundo? ¿Por qué hay males en el mundo? ¿Por qué hay
en los países tradicionalmente católicos, ¿por qué las cosas van mal? ¿Por qué los enemigos de Dios son tan poderosos y hacen lo que quieren? Justamente porque los católicos no hacen lo que deben hacer. Que no digan que eso es que ellos, los masones, son gente que hace daño, que son malos, entonces ellos tienen toda la culpa. No es verdad. Si los católicos hicieran y se convirtieran y se portaran bien, los enemigos de Dios no tendrían tanto poder. Y si Dios permite que cada vez vemos que la humanidad tiene peores y más graves problemas y más graves amenazas de guerras, de todo males, y que los enemigos de Dios son todopoderosos, hacen lo que quieren, nos están esclavizando cada vez más. ¿Por qué pasa todo eso? Porque los católicos no hacen su deber, porque los católicos no son lo que deberían ser. Y si los católicos hicieran todo lo que deben hacer, no pasaría todas esas desgracias que están en el mundo. Dios no lo permitiría. Porque los católicos que rezan su rosario, que se portan bien, que se convierten todos los días a una vida más cristiana, que no son siempre los mismos, que luchan por ser mejores, porque en su alrededor la vida cristiana reine, porque Dios reine en las almas, no solo en la familia, sino en la sociedad, que los católicos luchen por tener una política cristiana. Eso si los católicos hubieran hecho lo que debieran hacer, el mundo no estaría así. Entonces no digan, es que es culpa de los enemigos de Dios, entonces vamos a enviarte información en internet que dice que esto, que los Illuminati, etcétera. Bueno, ellos no podrían hacer todo eso si los católicos hubieran hecho su deber. Hasta los tradicionalistas hay mucho que reprocharles porque no hacen todo lo que deben hacer. Entonces no sería posible, el demonio no tendría todo ese poder que tiene hoy. Y porque cada vez es una cosa más, vivimos en una sociedad endiablada, en una sociedad que está posesa por el demonio cada vez más. ¿Por qué? Porque los católicos no más se quejan. ¿Por qué no dicen el rosario, como dijo la Virgen? ¿Por qué no se convierten? Eso, el hecho que ellos estén en gracia de Dios ya es un exorcismo contra los demonios. El demonio huye a las personas que viven en un estado de gracia, no los que dicen que son tradicionalistas y que viven en pecado mortal y que ven cosas malas y que hacen cosas malas. Entonces no es suficiente tener el nombre de cristiano. Que aquellos que dicen sí, hay que rezar el rosario, pero no lo rezan, o que pudiendo decir un segundo rosario o los 15 misterios al día no los dicen porque les da pereza, que no digan que no, porque no la oración les es un peso, no les es un placer. Entonces, y los niños ven a los padres y adquieren esa mentalidad. Después la oración se vuelve como un castigo cuando debería ser un placer decir la oración. Entonces es por eso que el mundo anda mal, ¿verdad? Hoy los católicos, y eso se ve muy bien en la Fraternidad San Pío X, se ha hecho de la vida mediocre una especie de ideal, como una especie de santidad. La gente mediocre, la gente que no crea problemas, la gente que siempre es que no tiene ninguna influencia sobre los demás. Ese es el ideal cristiano. Sí, solo el deber de Estado, pero el deber de Estado comprendido de una manera muy materialista, muy material, ¿no? El primer deber de Estado es la conservación de la fe. Y ahorita se necesitan personas valientes que quieren preservar y defender la fe. Eso es el primer deber de Estado, que no nos vengan con cuentos y decirnos que el deber de Estado y que los fieles no se preocupen de lo que pasa en la iglesia, de que el Papa dice barbaridades y que hay que defender la fe. Pues es el primer deber de Estado, ¿verdad?
es que los sacerdotes de la fraternidad han adquirido ese espíritu que no quieren ser incomodados, como los padres que les dicen a sus hijos: miren, no me creen problemas, déjenme en paz, yo quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, ¿no? Pues no, es que tanto los padres de familia como los sacerdotes deben preocuparse de los problemas de sus fieles o los problemas del mundo. Y entonces eso conlleva un esfuerzo, conlleva hacernos los particulares, ¿verdad? O sea, ¿no? Hoy hay que ser muy discreto, o sea, es el ideal del católico mediocre, hay que ser muy discreto, no hay que molestar a nadie, hay que estar bien con todos, hay que no crear problemas, y entonces ese tipo de santidad es la mediocridad erigida como si fuera santidad, pero no. La santidad, nuestro Señor creó problemas en Israel cuando fue, que los judíos venían a decirle: ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú nos criticas? ¿Por qué tú estás combatiendo por la defensa de la fe? Porque eso fue lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y los apóstoles estaban con él y estaban ahí, y Jesús hablaba a las masas, al pueblo, y decía las cosas como son. No esos curas o esos obispos que no quieren decir nada para no crear problemas. Entonces quieren esa discreción que es simplemente mediocridad. Ya no hay combate de la fe, la defensa de la fe. Y cuando uno habla de esos problemas, uno dice no solo una parte, hay que decir todo, sobre todo lo que está cuestionado. Es donde el sacerdote, el pastor, tiene más deberes de hablar en aquello que está cuestionado. No, es que no vamos a hablar de esto porque no queremos tener problemas con el Papa, con los obispos, entonces vamos a guardar silencio, y así los fieles comienzan a perder ese espíritu de preservación y defensa de la fe por la mediocridad. Y es lo que les dicen: ustedes vivan bien hagan bien su deber de Estado y no se preocupen de más. Nosotros los sacerdotes vamos a ver esas cosas y ustedes no se preocupen de más. Pues es falso. También los fieles tienen que preocuparse de lo que pasa en la iglesia para que puedan rezar por los pastores, incluso por el Papa, por la iglesia, para que las cosas se mejoren. La oración tiene un gran peso, ¿verdad? Porque había en otros tiempos congregaciones contemplativas que hoy ya para los católicos modernos no tiene sentido que una persona vaya a encerrarse toda la vida y nada más esté rezando. Pues esas congregaciones contemplativas obtenían grandes victorias a la iglesia y a la sociedad desde el fondo, desde el claustro. Eran eficaces sus oraciones. Entonces hay que rezar. Entonces la oración, particularmente el Santo Rosario, que la Virgen nos pidió que lo digamos, pues hay que decirla. No hay que decirla materialmente solamente como un perico, como un radio, como un aparato. No, hay que decirla bien, con devoción, con atención. Entonces la oración nos hace mucho bien, incluso a nosotros mismos, no solo por pedir. Hay quienes piensan que la oración es solo para pedir, ¿verdad? Entonces solo rezan cuando tienen problemas, cuando necesitan algo, cuando quieren que Dios los ayude, solo rezan por eso. Pero no, la oración no es para eso, no es lo principal. El primer fin de la oración es dar gloria a Dios, mostrarle a Dios que lo queremos, que lo amamos. Eso es el primer fin de la oración. Y también la oración nos santifica, nos hace crecer en el amor a Dios, nos hace crecer en las virtudes teologales y en la gracia de Dios. Entonces una persona que reza se santifica. Pero hoy ya la gente
no ve la utilidad y que no saben qué es eso de santificarse y de crecer en la gracia, no saben. Entonces la oración nos une a Dios, nos da una fuerza interior para hacer frente a tantas dificultades, a tantos problemas de la vida y de sobrellevarlos bien, porque no basta decir, bueno, yo tengo paciencia, ¿no? Pero a veces hay que afrontar ciertos problemas y la oración nos fortalece nuestra alma. Una persona que reza es una persona que tiene mucha estabilidad interior, hasta psicológicamente le da más equilibrio. La persona que tiene una vida de oración son personas equilibradas, porque el contacto con Dios nos fortalece, no es en vano que el Espíritu Santo actúa en las almas que rezan. Entonces unas almas que rezan son fuertes, las almas que rezan tienen lucidez espiritual, equilibrio espiritual, lucidez espiritual, para cuando se presenta algún problema, entonces saben reaccionar cristianamente y que tienen soluciones que están encaminadas a la vida eterna, no solo al bienestar de esta vida. Y ese es el verdadero equilibrio. Las almas que tienen vida de oración, no se trata de personas que rezan, sino las personas que tienen vida de oración, porque rezan como se debe rezar, ¿verdad? Una oración bien hecha espanta al demonio, porque es dicha con fe. Y ahí donde está la fe, está la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, donde está la fe, Dios está presente, ¿verdad? Dios se hace presente en las almas que creen, que tienen caridad. Y la acción del Espíritu Santo está más presente en los que rezan, pero no los que rezan un poquito y cuanto menos mejor, sino los que rezan con amor a Dios y con perseverancia, y que tienen esa facilidad de rezar bien, porque esa facilidad se adquiere, no es de un día para otro. Y aquellos que son tibios, pues que le pidan a Dios que los ayude a rezar, al Espíritu Santo, a la Virgen María, que piensen en lo que están diciendo, que lo hagan con fe, que tengan fe, confianza, esperanza, caridad. Y la oración puede obtener grandes favores, a veces, sobre todo los espirituales, ¿verdad? Es para eso que debemos rezar, para tener favores espirituales. Primero, la salvación de nuestra alma. Segundo, nuestra santificación, la santificación de nuestros familiares, las personas que estimamos, que amamos. Y después la acción de la providencia divina, porque Dios protege aquellos países donde se dice el rosario, ¿verdad? ¿Cómo fue eso en el día de la batalla de Lepanto? Pues es una victoria pues Dios con su providencia ayudó a esos combatientes a vencer esa batalla, fue la providencia. Entonces dicen que cuando iba a comenzar la batalla, el aire cambió de rumbo. Entonces en una batalla naval es muy importante que el aire vaya hacia los enemigos, para que ellos en cierta manera tienen más dificultad de combatir. Pues en ese momento que comenzó la batalla, pues el aire se volvió hacia los enemigos. Entonces quiere decir, eso es la providencia de Dios. Dios lo quiso así, lo permitió así. Y entonces, ¿por qué? Porque en toda la cristiandad el Papa San Pío V pidió decir el rosario. No es en vano que hubo esa victoria. Bueno, los que creen que la oración puede obtener gracias, y lo pueden aceptar, ¿verdad? Aquellos que desconfían y que dicen que a lo mejor sí, a lo mejor no, entonces Dios no les da las gracias que pudiera darlas. Así que comencemos para rezar el rosario todos los días a Nuestra Señora. Es una oración excelente, porque al mismo tiempo es una meditación sobre los misterios más importantes, que ahora los misterios luminosos que fueron introducidos son para diluir los misterios más importantes que la Iglesia siempre nos propuso.
Entonces 15 misterios son los misterios de la vida de nuestro Señor y de la Virgen, que son los más importantes, pero nos añaden otros misterios para diluir los misterios que son realmente esenciales. Así que no hay que decir los misterios luminosos, porque podíamos inventar otros misterios entonces, y no, el misterio de la resurrección de Lázaro, el misterio de la Magdalena, etcétera. ¿Por qué no? Entonces, no es así. Es que en los hechos de la vida de Cristo hay hechos que son mucho más importantes que otros. No se puede comparar con la resurrección de nuestro Señor, la muerte en la cruz, ¿verdad? Todos esos hechos son, la Iglesia por algo nos los propuso en el rosario. ¿Por qué tenemos que añadir más cosas que no son realmente las más importantes? Entonces la Iglesia, por eso ella sabe proponernos las cosas que realmente son mejores, más importantes. Entonces el rosario, podemos decirlo todos los días, nuestro rosario, si es posible en familia. Dios bendice los hogares donde se rece el rosario en familia, ¿verdad? Y a inculcar a los niños, sobre todo con el ejemplo, que los papás dicen su rosario con placer, con gusto, y que no piden solo bienes materiales, que pidan bienes espirituales, que primero pidan que Dios sea amado y conocido en el mundo, porque eso es lo justo y es lo principal, el fin principal de la oración, pedir que Dios sea conocido y amado, que la Iglesia sea la Iglesia verdadera, triunfe, que las almas se salven. Y después, en segundo lugar, sí, se pueden pedir por nuestras necesidades materiales, por nuestras necesidades del mundo materiales, que pues son secundarias, pero si los padres solo piden cosas para su bienestar temporal, pues ya están dando un mal ejemplo a los hijos, porque los hijos van a decir, es que eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces la oración debe ser hecha con atención, con fe y amor, ¿verdad? Entonces, para que la oración sea escuchada por Dios. Cuando una oración está dicha con fe, con amor, obtiene gracias. Y a veces, aunque recemos poco, si lo hacemos bien, a veces tiene más valor que aquellos que dicen un rosario completo, completamente distraídos, y así esperando que eso se acabe lo más pronto posible, ¿verdad? Como aquellos que van a misa, que están rascando en la cabeza porque quieren que la misa se acabe, porque tienen otras cosas que hacer. Entonces no ven la importancia de las cosas en nuestra vida. Hay cosas que son más importantes que otras. Dios es más importante que lo demás, y en la misa es donde tenemos contacto con Dios. No olvidar pensar en cosas concretas. Cuando recemos, pensemos en cosas concretas que queramos pedir. A veces, por ejemplo, antes de comenzar el rosario, se puede decir, bueno, ofrecemos este rosario especialmente porque la Iglesia vuelve a la tradición, por ejemplo, pedimos por tal cosa que pasó hoy o algo que supimos, ¿verdad? Y podemos añadir todas las intenciones secundarias. Pedimos por esto, pedimos por tal persona que está enferma, por tal persona que debería convertirse, etcétera. Entonces, eso lo pueden formular antes de comenzar el rosario, y es un muy buen ejemplo que los papás dan a los hijos, de formular muchas intenciones o decir en general, lo pedimos por todas nuestras necesidades, ¿verdad? También se puede. Pero a veces es bueno formular algunas intenciones particulares, pedir por los moribundos, pedir por los que están enfermos, pedir por las personas desorientadas, ¿verdad? Después, en lo posible, rezar de rodillas, porque es un sacrificio. Es que hay personas que estar de rodillas les molesta. Pues sí, un sacrificio por definición, por naturaleza, tiene que molestar. Si no molesta, no es sacrificio, así de sencillo. Entonces, rezar de rodillas es un sacrificio.
Entonces, como hoy los católicos son flojos y no quieren hacer esfuerzos. Entonces, no, el sacrificio es un pequeño sacrificio de rezar de rodillas el rosario, a menos que haya personas enfermas, personas de edad. A veces los niños pequeños pues no pueden estar todo el tiempo de rodillas porque no entienden, porque es muy difícil, pero apenas pueden entender hay que incitarlos a decir su rosario de rodillas, porque de rodillas obtiene más gracias, porque cuesta, ¿sí? Tiene que costar el sacrificio, la penitencia, así cuesta, así tiene que ser, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Entonces los católicos flojos que han adquirido esa mentalidad de la iglesia moderna, ¿verdad? Que no, para ellos el sacrificio es puramente imaginario. Difundir esta devoción, difundamos la devoción del rosario alrededor nuestro. Tenemos las hojitas que yo he hecho distribuir que explican cómo decir el rosario, se pueden incluso hacer copias, está hecha en formato carta para que sea fácil de reproducir y difundir. Entonces no hay que dudar, es un acto de caridad dar esa hojita a otras personas, es un gran acto de caridad en medio de la situación que hay hoy en el mundo, es un gran acto de caridad. Y tratar de rezar con gusto, y la Virgen María pues nos ayudará. ¿Cuántas veces no hemos oído que la Virgen es la omnipotencia suplicante, que es muy poderosa, pero Dios ha querido que para que Él nos conceda lo que la Virgen pide en nuestro nombre, quiere que se lo pidamos. Entonces la Virgen podía hacernos mucho bien, podía arreglar todos nuestros problemas porque es la omnipotencia suplicante, pero hay una condición, que se lo pidamos a ella. Dios quiere que se hagan así las cosas. No es que la Virgen no lo pueda hacer, no es que la Virgen no lo quiera hacer, no es que la Virgen no desee hacerlo, sino es que Dios pide esta condición, que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Así que esos católicos quejosos, en lugar de quejarse, que digan el rosario, es como si estuvieran quejando, en lugar de quejarse, pues digan el rosario, y están haciendo algo útil. El hecho de quejarse de lo que les pasó en el pasado, lo que pasa en el presente y lo que pasará en el futuro, mejor recen. Y eso sí es útil, sí obtiene algo, obtiene gracias. Y la Virgen, eso le da a la oportunidad a la Virgen, porque ella no desea otra cosa que hacernos bien, que ayudarnos. Es una madre buena realmente y puede hacerlo, pero a condición que se lo pidamos, ¿verdad? Entonces los católicos flojos, es por eso que la crisis de la sociedad, no solo de la iglesia, sino también de la sociedad y del mundo, todo eso pasa porque los católicos no han hecho lo que deberían hacer. ¿Por qué hay malos pastores? Porque los católicos no rezan por los pastores. Eso sí, para criticarlos son muy buenos para criticarlos. San Juan Bosco decía del sacerdote, o se habla bien o mejor no se habla nada. Es lo que decía San Juan Bosco, ¿verdad? Entonces, a menos que sean problemas de la fe o que sea un sacerdote que está haciendo mucho daño, en ese caso sí, pero hay personas que tienen casi como profesión estar criticando al clero. Entonces el clero es necesario, pero hay que pedir porque Dios nos dé buenos sacerdotes y porque los sacerdotes se santifiquen. Eso sí hace bien, en lugar de estar criticando. Y aquellos padres que critican a los sacerdotes delante de los hijos, si en sus hijos hay, por casualidad, hay vocaciones, que sepan que esos niños no van a seguir sus vocaciones, que los padres son responsables de que esos hijos no sigan su vocación al sacerdocio o a la vida religiosa,
porque los padres siempre se dieron el lujo de criticar a los sacerdotes delante de los niños. Están haciéndoles un inmenso daño, aunque fuera cierto, aunque tuvieran razón. No, eso no se hace delante de los niños, porque los niños pierden el respeto hacia las personas consagradas, ¿verdad? Esa falta de respeto a las personas consagradas, aunque fueran sacerdotes que no son perfectos, de todos modos hay que tener cuidado. Vivimos en una hora crucial, en esta época, estamos en una época difícil. ¿Cuál es la llave, la solución de la crisis, verdad? Pues el rosario, la Virgen nos pidió que recemos el rosario, que dijo que es la solución, no hay ningún problema ni espiritual ni temporal que no tenga la solución por el rezo del Santo Rosario. La Virgen lo dijo. Entonces, aquellos católicos quejosos en realidad no le creen a la Virgen, no le creen, porque no rezan. Y es que no tengo tiempo, es que mejor prefieren pasar su tiempo a quejarse y a ver cosas que ya sabemos, ver cosas de informaciones sobre el mundialismo, sobre la masonería, cosas que ya sabemos, pero las están viendo y volviendo a ver y están perdiendo el tiempo. Entonces, una vez que uno ya lo sabe, no está ahí otra vez y todo el día. Hay que rezar, esa es la solución. La llave que la Virgen nos dio hoy es el rezo del Santo Rosario, pero aquellos que no lo hacen es porque realmente, en realidad, no lo creen, piensan que eso no es posible, o sea, entonces no rezan. Recordemos que el Santo Rosario fue recomendado por todos los papas, los verdaderos papas tradicionales, y le han dado muchas indulgencias, se ganan las indulgencias que nos liberarán de mucho tiempo en el purgatorio. Recemos el rosario con fe. Entonces, ciertamente el mundo, cuando vemos todos los males de la humanidad, ¿cuál es la solución? Arreglar el problema de lo que pasa en el mundo, incluso históricamente, ¿verdad? Pues, ¿por qué hay males en la humanidad? Porque desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, hicieron una ruptura con Dios. Entonces, de ahí vienen todos los males, o sea, la ruptura con Dios. Entonces, para que todos los males se arreglen, y esa no es una falsa solución, tampoco es una de las soluciones, es la gran solución, la única solución, es restablecer la unión del mundo, de la humanidad con Dios, la unión, esa unión que fue rota por el pecado original y que tenemos las consecuencias en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Entonces, para que el mundo, los problemas del mundo se arreglen y que las almas se salven, hay que restablecer esa unión del mundo con Dios, ¿verdad? Esa unión. Entonces, ¿cómo? Pero ¿de qué manera? Pues por los medios que Dios nos propone. Entonces, esos medios es como una cadena que son un medio que depende de otro, ¿verdad? Cuando tienes una cadena, están los eslabones y uno cuelga de otro, y si falta uno solo, pues la lámpara que cuelga de esa cadena pues se cae, se desploma, se destruye. Entonces no debe faltar ninguno de los eslabones, porque esa cadena nos une con Dios. Entonces lo que los hombres tienen mucha dificultad de comprender en que hay que respetar todos los eslabones de la cadena. Si falta uno, ya todo lo demás no sirve, no tiene eficacia. Entonces los eslabones de la cadena, primero es Jesucristo, porque Él es el que nos salvó, Él que murió en la cruz y Él ya pagó todo, y en su alma está la plenitud de la gracia. Esa gracia que está ahí para nosotros,
para salvarnos, para ser aplicada en nuestras almas, pero por esta cadena. Tiene que respetarse la cadena. Entonces, la primera eslabón es Jesucristo, del cual pende todo lo demás. El segundo eslabón es la mediación de la Virgen María, es la mediación universal del corazón inmaculado de María. Recurramos al corazón inmaculado de María. No hay salvación fuera de María, no hay salvación. Después, la Virgen, como es mediadora de todas las gracias, pues todas las gracias que fueron dadas para que fuera fundada la Iglesia, y el día de Pentecostés los apóstoles recibieron al Espíritu Santo con la intercesión de la Virgen María. Entonces, la Iglesia es el siguiente eslabón. No podemos ir a Dios sino por medio de la Iglesia. Es la voluntad expresa de Jesucristo. No hay salvación fuera de la Iglesia tradicional, porque la Iglesia católica es tradición. Los sacramentos son parte de la Iglesia, los sacramentos son una tradición. Los evangelios, la Biblia es una tradición. Todos los bienes que hay en la Iglesia, todos son una tradición, todos vienen de la Iglesia y de Jesucristo. Entonces todos son necesarios y todos son tradición. Así que la Iglesia misma es una tradición, porque viene desde hace 2000 años que fue fundada por Jesucristo. La Iglesia es una tradición. Entonces la Iglesia es por naturaleza tradicional. Que no nos vengan a tachar con que los tradicionalistas, que esto, como si ser tradicional no fuera ser católico. Así que un católico que no es tradicional simplemente no es católico, o está dejando de serlo. La Iglesia es tradición. Entonces, la Iglesia es un eslabón necesario para nuestra salvación. Fuera de la Iglesia no hay salvación, es un dogma de fe. Fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿verdad? ¿Y qué nos aporta la Iglesia? Nos aporta la gracia, nos aporta los sacramentos, pues sin la gracia no hay salvación. Así que aunque yo sea católico y no estoy en estado de gracia, no tengo la fe, no practico las virtudes, no me voy a salvar, porque ese es el último eslabón que debemos respetar, es tener una vida cristiana consecuente, una vida seria cristiana y no solo de nombre. Aquellos católicos liberales que se conforman con el nombre y que los actos pues a medias según cada uno, según la imaginación de cada quien. Entonces no, esa es necesaria la gracia. Entonces sin la gracia no hay salvación. Sin la gracia y sin la fe no somos miembros de la Iglesia, aunque vayamos a misa, aunque comulguemos, etcétera. Si no tenemos la fe y la gracia, no podemos ir al cielo. Es el último eslabón. Así que si se restauran todos estos eslabones de esta cadena, que es el orden querido por Dios, es la economía de la salvación, fuera de la cual no hay salvación. Entonces es esa cadena que va a restablecer la unión del mundo con Dios. Esa unión que rompieron Adán y Eva por influencia diabólica, pero ellos la aceptaron y la rompieron. Entonces queremos restaurar nuestra unión con Dios, pues tengamos mucha atención en cada eslabón, porque si se nos olvida uno o no queremos tomar en cuenta uno, pues no nos vamos a salvar, ¿verdad? Entonces que los católicos modernistas digan, no, es que Jesucristo ya pagó todo, yo ya nada más me voy a salvar porque ya Jesucristo hizo todo, yo aunque peque, de todos modos me voy a salvar. No, falta el último eslabón. Tú no tienes una vida de fe, una vida de gracia, estás en pecado mortal, no te puedes salvar, aunque Jesucristo haya muerto por ti, aunque seas miembro de la Iglesia y aunque le reces a la Virgen María, no te salvarás si no haces lo que tú debes hacer. Por eso la Virgen de Fátima nos dijo conversión, debemos convertirnos. Eso implica un esfuerzo.
No debemos creer que todo así se va a hacer solo y que no falta algo más a la pasión de Cristo, que es nuestras obras, nuestra pasión, nuestros esfuerzos, nuestra fidelidad, nuestra conversión. Ahí está. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora de Fátima, su corazón inmaculado, estamos pensando en el mes del Rosario, la fiesta del Santo Rosario. Entonces, el Rosario pues es un medio excelente para conservar la fe, para conservar el estado de gracia, y pues Dios nos lo dio para salvarnos. Así que tengamos cuidado de inculcar a los niños y decir, no, es que está muy chiquito, no lo vamos a poner a rezar. No, sí, pónganlos a rezar, y que los niños se pongan de rodillas, que recen, hagan un esfuerzo, que ofrezcanle a Dios un sacrificio, que se priven de un dulce, que se priven de algo que les gusta, que ofrezcan sacrificios a Dios. Eso hacían los niños de Fátima que vieron a la Virgen, pasaban el día a privarse de comida o de cositas, de por acá, por aquí, por allá, sacrificios, ¿verdad? Ofrecían cosas que duelen, y eso en las intenciones de Nuestra Señora de Fátima, las intenciones del corazón inmaculado, esos esfuerzos tendrán un fruto, es seguro, es infalible. Dios no nos va a decepcionar, aun si a veces siempre nos concede algo, aun si a veces no nos puede dar ciertas cosas que le pedimos porque Él considera que no son para nuestro bien, pero siempre nos dará algo, ¿verdad? Así que la oración siempre es eficaz, siempre obtiene algo, aunque no obtenga siempre lo que le pedimos precisamente, pero las cosas que Dios nunca nos negará es cuando pedimos nuestra salvación y nuestra perseverancia, nuestra santificación, esas no nos las va a negar. Aunque Él tiene varios medios de santificarnos y de salvarnos, Él sabe cómo hace las cosas, pero nosotros sí, pidamos todos los días, como pedimos en el Ave María 50 veces en el Rosario, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, en la hora de nuestra muerte, que nos salvemos por la gracia, por su intercesión. Ave María Purísima, sin pecado concebida.